El plan de Dios es mejor. El plan de Dios es el mejor siempre. El plan de Dios es el mejor siempre. Amén. Y yo quiero que usted busque la palabra del Señor. Es una lectura bien conocida, pero vamos a verla desde una perspectiva. Esperamos que pueda ministrar a tu vida en esta mañana. Y está en Hechos capítulo 10. Hoy vamos a estar hablando. ¿Por qué? Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando de Cornelio. Sí. Cornelio está allí, míralo allí. Vamos a hablar de él. Pero vamos a hablar de frente, Cornelio. No a espaldas, ¿no? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Es que se llama igual que Cornelio, pero no es ese Cornelio. Vamos a hablar de Cornelio, el centurión romanos. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Capítulo 10 de Hechos. Capítulo 10 de Hechos. Pueden quedarse sentaditos ahí. Capítulo 10. Vamos a leer un poco porque este pasaje es un pasaje bien importante, que ojalá que muchas vidas puedan entender hoy la importancia que tiene este pasaje y que pueda ministrar a tu vida. Cuando lo tengan todos pueden decir amén. Amén. Quédese sentadito. Gracias. Gloria a Dios. No pude estrenar el mío hoy, pero lo estrenaré otro día. Amén. Gloria a Dios. No quería que me quitara la bendición y la unción. Gloria a Dios. Capítulo 10, versículo 1. Yo quiero que vaya conmigo según leemos esta porción bíblica. Busque la palabra, léala en esta mañana, porque creo que es importante que aprendamos algo hoy en este día. El tema que queremos desarrollar, como mencioné al principio, el plan de Dios es mejor siempre. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Había un hombre de Cesarea, no de Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Importante versículo 2, dice, piadoso y temeroso de Dios. Subraya esa palabra, piadoso. Si puedes sombrearla, sombréala, highlight. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo quiero que usted vea esta característica de Cornelio en esta mañana. Subraya ese versículo, porque el tema se va a desarrollar precisamente basado en esto. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mira la experiencia de Cornelio. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entienda esta expresión. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cuando Dios habla, Dios es bien preciso. Dios no es ambiguo. Dios no da lugar a la duda. Dios no es inconsistente. Dios es claro. Es importante que entendamos esto, por lo que estoy hablando. Dice, este posa en casa de cierto Simón curtidor. Señor lo loco dice, hay uno que tiene aquí dolores de estómago. Claro, si se comió un huevo
lo mezcló con jugo de naranja, pues hay una gran posibilidad. Y dentro de un público tan grande, cuando Dios te va a hablar, Dios es claro y te da instrucciones, le dice, así te dice el Señor. Porque Dios no es loco. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Es para que no se preste lugar a duda, porque Dios no es espíritu de confusión. Amén. Dice que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Fíjense esta experiencia. En un lado, el día antes, Cornelio tiene esta experiencia de una visión. Ve un ángel donde él estaba en ayunas, por cierto. Lo vamos a confirmar más adelante, pero Cornelio estaba en ayunas. Y en el momento de estar en ayunas, él estaba orando al Señor. Y es cuando tiene esta revelación, esta experiencia con el Señor. Pero quiero notar unas cualidades de Cornelio que quizás pueda usted identificarse con ellas y entienda lo que queremos hacer. Y dice, al día siguiente de esa experiencia, el soldado con sus 2 criados sale en busca de Pedro, de Simón, por sobrenombre Pedro. Un día siguiente. Y mira lo que le pasa a Pedro al día siguiente. Estamos hablando de un día de diferencia. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. En otras palabras, 3 horas antes de la experiencia, un día antes que tuvo precisamente Cornelio. Dice, y tuvo gran hambre. Y este éxtasis no le vino porque tenía gran hambre, sino que estaba orando. En el momento de orar, tuvo esta experiencia. Por eso es importante hacer una correcta exégesis de la palabra. Dice, le sobrevino un éxtasis y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, en otras palabras, un gran paño, que atado por las 4 puntas estaba bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Hay una razón por la cual el Señor le menciona esto. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa como o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Amén. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y miren en este versículo 19, la experiencia de Pedro. Y dice, y mientras Pedro pensaba en la visión que él acababa de tener, le dijo el Espíritu. Y escuche bien cuando dice le dijo el Espíritu. No le estaba diciendo el Espíritu de él. Era el Espíritu Santo. Cuando está hablando aquí, está hablando del Espíritu Santo. Y le dijo el Espíritu Santo, le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios no es loco. Y vuelvo a enfatizo en esto. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio,
les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel que de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndose entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañó algunos de los hermanos de Jope. Estamos terminando, pero quiero que lean toda la historia. Dice: al día siguiente entraron en Cesarea, y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué hizo Cornelio? Él sabía que la experiencia que él había pasado no era una experiencia común. Como persona que temía a Dios, él sabía que había un plan de Dios. Él todavía no lo entendía, pero él no solamente pensó en él, sino que él invitó un grupo de personas que incluía familiares y amigos para que estuviesen allí, porque había un acontecimiento importante. Por eso el plan de Dios siempre es el mejor. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y miren la experiencia de esto, y postrándose a sus pies, adoró. Pedro no fue el primer papa y no es Dios. Y mira lo que Pedro le dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Yo también soy hombre. Y dice: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable. Y Pedro le dijo, estaba hablando Pedro, y dice: vosotros sabéis cuán abominable que es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es hermosa. Qué poderosa es. Hoy yo te pido que tú no solamente me des sabiduría por tu gracia, por tu Santo Espíritu, para poder hablar tu palabra, pero también que me des gracia, me des la coherencia, me des la precisión, me des la inteligencia, me des la unción, la autoridad, el poder de tu Espíritu Santo para poder hablarla. Pero también te pido que tú también le des el entendimiento, Dios mío, el corazón, el espíritu, para que tu pueblo también la pueda recibir. Y que a la vez que aquellos que escuchan pueda hacer de bendición esta palabra y que sea poderosa en medio nuestro, Dios mío. Ayúdanos. Hay algo que tú nos quieres enseñar hoy. Hay algo que tú nos quieres ministrar hoy. Te pido que tú me des, Dios mío, la capacidad para poder transmitir este mensaje de forma tan precisa, tan adecuada,
adecuada, que lo mismo que hablo sea lo mismo que ellos entienden, mi Dios amado. Señor, necesitamos recibir tu palabra. Yo reprendo todo espíritu de confusión que pueda actuar en medio de la congregación, en medio de aquel que pueda escuchar esta palabra. Ahora mismo declaro tu palabra, declaro, Dios mío, nulo toda obra del diablo, todo programa que él pueda tener en contra de tu pueblo, en contra de la vida que tú quieres que sean salva. Oh Dios mío, desato tu bendición, desato tu Espíritu Santo en nuestras vidas para recibir tu palabra. Y ayúdanos que más que oidores de tu palabra podamos hacerlo de ella. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de distracción por la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dale la mano a tu hermano y dile: el plan de Dios es mejor siempre. El plan de Dios es el mejor siempre. Alabado sea el Señor. El plan de Dios es el mejor siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Hay ocasiones que nosotros no entendemos el por qué el Señor hace unas cosas que para nosotros no parecen lógicas. Nosotros tratamos de entender cómo Dios quiere obrar, cómo Dios quiere trabajar. Sin embargo, tenemos un problema, es que no lo podemos comprender. Hay ocasiones que el Señor nos da con tal precisión y nos dice, nos da el plan que Él tiene para nosotros, y aún así nosotros no lo entendemos. Y el Señor nos dice: camina por aquí porque esta es mi voluntad, pero nosotros hacemos todo lo contrario. Y cuestionamos a Dios, hablando de la forma que a veces nos habla, y decir: ¿será esa tu voluntad? Por eso les hablé al principio y le dije: Dios no es loco. Dios no es espíritu de confusión. Y es importante que cuando Dios le hable a usted, haga caso de lo que Dios le dice. Escuche bien lo que le quiero decir. ¿Por qué? Porque hay un plan, hay un propósito sumamente definido. Y Dios no se equivoca cuando Él quiere hablar a un pueblo y tiene un propósito particular con una persona. El problema es nuestra actitud. El problema no es nadie, no es el que está a mi lado, soy yo. Cuando el plan de Dios no se logra en mi vida, no le eche la culpa a nadie. Tengo que echarme la culpa yo, porque el plan de Dios no se ha logrado. Porque fui yo quien me desvié y no cumplí el propósito de Dios en mi vida. No le eche la culpa a Dios si su palabra no se cumple. Su palabra siempre es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Por eso en ocasiones cuando dice: pero tú no me hablaste a mí. Claro que Dios te habló. Por eso yo le dije: Dios no es loco. Porque cuando Dios habla, Dios es sumamente preciso. Y Él te revela, te muestra los planes que Él tiene para tu vida. Pero el problema es que lo hace inconcluso. Y el por qué un plan no se puede cumplir está en el mismo hombre. Por eso, cuando a veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué entonces no surgen las cosas? ¿Por qué? Si Dios habla tanto, ¿por qué yo veo que hay cosas que a veces como que no tienen sentido? Bueno, busque ver las decisiones que usted y yo estamos tomando y por qué a veces no estamos viendo el plan de Dios realizado en nuestras vidas. Dios en su infinita misericordia siempre, siempre, siempre Él acude a nuestro socorro. Y siempre lo he declarado que Dios es Dios de segunda y terceras oportunidades. Pero Dios es preciso en el tiempo cuando Él quiere hacer algo. Cuando Dios se propone hacer con una persona algo, Él lo llama para que la persona responda en el preciso momento que Él quiere, no cuando la persona quiere. Por tanto, hay un tiempo para responderle a Dios. Es importante que tú lo entiendas y responda conforme a ese tiempo que Dios ha señalado. No es para pensarlo, es para que acudas a su voluntad. Alabado sea el Señor. Cuando yo llegué de Puerto Rico, yo tuve un sueño, aunque no entendía dónde exactamente el Señor me quería al principio. En este sueño yo me vi sentado con un grupo de estudiantes en un laboratorio de computadora. Claro, esa es mi especialización, eso fue lo que yo estudié. Y naturalmente no soy para ser maestro, sino para ser un IT professional. Y lo que no puedo entender con claridad de ese sueño, pero me vi en ese laboratorio de computadora. No había conseguido trabajo todavía. Una amistad nuestra en aquel tiempo dice: Héctor,
yo creo que hay una necesidad, hay una posibilidad que se abra una posición, aunque sea part-time, pero no sé si te interesa, pero es donde yo trabajo. Y claro, es mejor es algo que nada. Y yo acudí, fui a la entrevista, me entrevistó el principal, me puso en gracia, le encantó, dice, no, usted es un educador nato, dice, usted es parte de nuestro equipo. Y me dieron el trabajo. Comencé, me recuerdo que fue un septiembre del 2000, cuando comencé a trabajar ahí, recientemente llegado a Puerto Rico. Tuve como 2 meses, y yo quiero que entienda esto, cómo voy a ligar esto a lo que quiero desarrollar en este día. Tuve como 2 meses. Y cuando a los 2 meses surgió la oportunidad de un trabajo a tiempo completo. Y yo dejé ese trabajo a tiempo que yo tenía porque lógicamente necesitaba un trabajo a tiempo completo. Aunque yo había comenzado a pastorear una iglesia, era sumamente pequeña. Habíamos comenzado como 5 personas. En el momento ya tenemos como 15 o 20 personas. Pero sin embargo, yo necesitaba trabajar. Yo dejé entonces el part-time y me fui a ese trabajo a tiempo completo. A veces no entendemos los planes de Dios. A veces nosotros buscamos de aquí para allá. ¿Cuál es tu voluntad, Dios mío? Y miramos para aquí, pensamos y nos confundimos, decimos, pues entonces puede ser que esto sea la voluntad de Dios. Cuando el problema que nosotros hemos tenido es que no oramos al Señor. Y quizás nuestro corazón no está dispuesto a hacer todavía la voluntad de Dios. Queremos hacer, queremos buscar, pero todavía hay un deseo en nosotros que queremos escuchar lo que queremos y no necesariamente lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Importante que hagamos la diferencia en esto. Por eso a veces nos confundimos. Por eso a veces no recibimos lo que Dios tiene preparado. No porque no sea la voluntad del Señor, porque todavía hay espinos en nuestro terreno y necesitamos arrancarlo para no ser confundidos. Yo tomé la decisión, acepté el trabajo, me fui. Y emocionado me despidieron, qué sé yo, y no querían que yo me fuera. Estuve como 3 meses en el trabajo. En el periodo de 3 meses tuve 2 accidentes en el camino al trabajo. Yo vivía en Ansonia. Estaba nevando muchísimo para el tiempo que yo recibí el trabajo. Y yo tenía una guaguita que hacía 1 año antes que yo había venido para aquí, para Estados Unidos, la había comprado. Y la guagua en 2 ocasiones, exactamente en el mismo lugar, se me viró. Y gracias al Señor lo que di fue contra un muro allí. Unas nevadas increíbles. Y yo, por el lado yo le había pasado otros carros que estaban metidos hasta cerca de unos árboles. Y bueno, algo increíble. Yo lo único que pasó, lo único que oraba, Señor, que yo no le haga daño a nadie. Y se golpeó completamente la guagua. Y tuve esos 2 accidentes, me estaba bien, pero por alguna razón como que el trabajo no estaba cuajando, no estaba saliendo bien. Tenía todas las habilidades, tenía la experiencia, pero había algo que no estaba cuajando. Al fin y al cabo, después de 3 meses en el trabajo, perdí el trabajo. Yo no podía entenderlo el por qué, pero Dios mío, si yo estaba buscando y quería esto. Busqué otro trabajo, me aceptaron como maestro en Bridgeport, una de las escuelas más difíciles de toda esta área, de toda esta región de Connecticut completo, como escuela intermedia, Marine School. Oh, qué escuela mala, Dios mío. My God, aquí hay algunos estudiantes míos, así fue que yo los conocí. Pero qué escuela difícil, Dios amado. Pues comencé, tuve 1 año, óigame, pero nada. Al fin y al cabo, yo miré para un lado y dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Porque no me está saliendo nada. Y me acordé del trabajo que yo tuve y fui donde el que es mi jefe principal, Nick Munchano, y dice, óigame, jefe, no sé, tengo la necesidad, yo no sé si usted necesita a alguien, usted estaría dispuesto a aceptarlo para atrás. Y se me quedó, mire, pues claro, Héctor, ¿cuándo quiere comenzar? Cuando usted me diga, ven la próxima semana. Y la próxima semana me ha escogido. Yo no había entendido que había un plan de Dios para mi vida. Que por más veces que yo traté de tener un trabajo a tiempo completo, no porque no tuviese la capacidad, porque en Puerto Rico lo tuve negocio por más de 5 años y había sido exitoso. Pero aquí Dios tenía otro plan para mi vida. Pero yo no lo pude comprender en aquel momento dado.
Y yo sencillamente persistí en algo que yo quería y que tenía como meta, pero no era necesariamente la voluntad de Dios. Dios me muestra, me da un sueño antes para hacerme entender de un lugar donde Él me iba a llevar. Me llevó a ese lugar, pero no estaba conforme y tomé otra decisión y me salí. Esto pasó 7 años atrás. Desde que yo tomé la decisión y dije, espérate un momentito, Señor, ok, entendí algo claro. Tú no me quieres a tiempo completo trabajando un trabajo secular. ¿Por qué? Porque lógicamente estaba como pastor, estaba comenzando esta iglesia y era sumamente pequeña en el momento. Y el Señor me hizo saber algo y me dijo, y lo estoy parafraseando, Él dice, tienes que aprender que dentro de tus limitaciones yo me voy a glorificar. Y una cosa que el Señor hizo fue traer un siervo, dice, nunca te faltará pan sobre tu mesa. ¿Sabía ese predicador por lo que yo estaba pasando? No lo sabía, pero el Señor sí lo sabía. Lo que ocurre es que yo no entendía el plan de Dios. Yo estaba peleando, ¿por qué? Porque yo tenía una necesidad. Y como hombre de la casa, yo me sentía en la responsabilidad de cuidar de mi familia. Tenía 3 hermosos hijos, tenía una esposa maravillosa y estaba en un apartamento en Ansonia, sin amueblar y relativamente en el piso y con una necesidad de encontrar trabajo. Pero en el momento yo no lo podía entender. Y cuando pude comprender entonces que era allí donde el Señor me quería, y he estado por 7 años por la gracia del Señor, lo que yo no entendía era por qué Dios me quería en una institución trabajando solamente un part-time, cuando yo necesito un trabajo a tiempo completo y modestia aparte, con mi sueldo. Yo no necesito, mi esposa no necesita trabajar. ¿Por qué? Porque con lo que yo puedo recibir secularmente es más que suficiente para lo que yo recibo en la casa. Pero el propósito de Dios era hacerlo como Él quería. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan determinado, un plan preciso, un plan que es maravilloso. Y aunque yo no lo entendía, ese era el plan de Dios para mi vida. Y lo que yo no entendía es que allí donde Él me estaba colocando, primero, Él fue quien me abrió las puertas. Fue el primer lugar donde Dios me abrió las puertas cuando yo llegué de Puerto Rico. Pero en adición, era el lugar que Él me tenía para Él usarme para su gloria. Y hoy por la gracia del Señor he entendido y he tenido la oportunidad para ministrarle a cientos y cientos de estudiantes, a hablar la palabra. Hay ocasiones que yo he tenido que precisamente cerrar el salón y en un momento dado he sentido por el Espíritu una necesidad. Y el Espíritu Santo me ha tomado para hablarle a uno de esos estudiantes que aunque yo no lo planificaba y estaba arriesgando mi trabajo, sin embargo era menester obedecer a Dios antes que los hombres, y tuve que hablarle. Y en aquel momento dado comencé bien como el Espíritu Santo tocó a esos jóvenes y estaban llorando, no por la palabra bonita, sino porque el Espíritu Santo había escogido el momento para que yo fuese instrumento para la gloria de su nombre. Ese era el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, para entender que cuando Dios me ubica y me llama a algo, es mejor que yo obedezca y esté donde Él quiere y no donde yo pienso que pueda ser mejor para mi vida. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros entendemos donde Dios nos quiere? Y estamos brincando para aquí y para allá como cabritos. Porque la diferencia entre un cabro y una oveja es que la oveja no brinca, el cabro sí. El cabro es el que se sale del lugar. La oveja se mantiene, aunque de vez en cuando puede haber una ovejita, ¿verdad? Que se puede trasquilar, se puede salir, pero siempre regresa al redil. Pero escúcheme bien. La preocupación que nosotros tenemos como seres humanos es entender cuándo es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y buscamos de aquí para allá buscando, diciendo, esta es la voluntad de Dios. Quiero hacer tus planes, quiero tener una casa, todo eso es muy bueno. Pero hay ocasiones que nosotros nos olvidamos que dentro de ese plan hay algo que Dios tiene, que Dios ha preparado para tu vida, que tú no lo has podido ver, pero que Dios sí lo está viendo. Pero que hoy, en este día, el Señor te dice, necesitas verlo. ¿Y sabe por qué a veces no lo podemos ver? Porque estamos asfixiados y estamos tan metidos en lo que nosotros queremos y nos hemos desviado tanto que estamos ciegos, aún teniendo de frente la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Pero por qué no lo podemos coger? Porque lamentablemente estamos fuera de la voluntad de Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo usted me dice esto? Dice, sí, esto es cierto. Pero Dios siempre es misericordioso. Dios es Dios de planes y propósitos. Dígalo conmigo. Dios
es Dios de planes y propósitos. Amén. La vida de Cornelio nos muestra esta experiencia. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un soldado sumamente reconocido dentro de su compañía porque era un soldado. No solamente era un soldado, él era un centurión. Centurión es hablar como de un capitán. Él tenía a cargo un sinnúmero de soldados que estaban bajo su responsabilidad. Cornelio era italiano, era gentil, era inconverso, para decirte lo más claro. ¿Qué es inconverso? Uno que no es creyente. Pero pastor, ven acá, pero no acabamos de leer que él era piadoso y temeroso de Dios. Sí, pero todavía no había conocido al Señor. Y este es el propósito de yo de hacer entender cómo Dios puede obrar en planes maravillosos que a veces nosotros no entendemos. Cornelio, él amaba a Dios, estaba en la dirección de buscar a Dios, era monoteísta. No se dedicaba mucho a Dios. Mono es de uno. Ok, no es que usted se parezca a un mono, ni yo tampoco, pero mono es de uno. Y él consciente de que era italiano, los italianos eran sumamente pluralistas. Y ellos creían muchos dioses. Ellos tenían dioses más que ropa. Y para cada cosa era tan pagano como los mismos griegos. Pero Cornelio en particular, él entendió de que el pueblo judío tenía algo diferente a todas las demás religiones. Y era que creían en un solo Dios. Y eso lo atrajo. Y él comenzó en ese proceso. Muchos consideraron a Cornelio que fue un prosélito. Prosélito es uno que aquel que confesaba, que se abrazaba la fe judía. Así le llamaban los judíos. Otros consideraban que no, que aunque era temeroso, pero todavía por alguna razón no había podido hacerlo. Pero lo importante de todo esto es que sí estaba en el camino de buscar una experiencia con Dios, aunque no le conocía. ¿Por qué digo en este día que no le conocía? Por la historia que acabo de leer. Cornelio oraba, ayunaba, buscaba a Dios. Estaba en ese momento buscando el rostro del Señor y tuvo una experiencia con el Señor. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Por favor, no me malentienda, no saque las palabras fuera de texto, pero es importante que entienda. ¿Es posible que una persona no conocer a Dios y tener una experiencia con Dios? Sí, es posible. No significa que tiene el Espíritu Santo, pero Dios puede tratar con la persona porque Dios ve el corazón de esa persona. Escúcheme. ¿Significa entonces que la persona se puede justificar para que consiga la condición? No. Porque cuando Dios trata con esa persona, trata con un propósito sumamente específico, porque hay un plan determinado, un plan diseñado, un plan que necesita ejecutarse. Y por esa razón, Cornelio tuvo aquella experiencia. Cornelio amaba, buscaba, quería encontrar, pero todavía no había tenido la experiencia de conocerlo. No sabía, no entendía. Por eso el ángel se le revela. En aquella visión lo ve. Él lo ve como una visión, pero fue un ángel que se le presentó. Y dice: Cornelio. Y dice: sí, Señor, estaba temeroso porque nunca había tenido esa experiencia. No sé si usted ha tenido una experiencia tan tremenda que de verdad se le presente un ángel. O se le presenta a usted una experiencia sublime. Yo no sé, pero esa es una experiencia maravillosa. A mí no se me ha presentado, pero sí he tenido una experiencia tan increíble, donde yo he sentido algo de la poderosa presencia de Dios. Y yo he sentido que no he resistido de tan increíble que es, de lo maravilloso que es. Y yo le quiero decir algo. Es una experiencia tal que yo quisiera quedarme en ese lugar sintiendo lo mismo. Y es maravilloso, es inexplicable. Y yo entiendo lo que Cornelio estaba recibiendo. Tuvo esa experiencia, pero el ángel le dice: envía por Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Y le dio exactamente instrucciones claras, precisas, para que supiera que él estaba en el asunto. Dios no te va a enviar a Manhattan y tú coges para Boston. Dios no te va a enviar, te va a decir: tengo este ministerio de pastor, cuando Él tiene otro ministerio para tu vida, y después entonces te colapsa tu vida, tu ministerio. Dios no es loco. Dios es preciso. Por eso cuando usted busca la palabra, usted nota que cuando Dios habla con nombre y apellido.
Y Dios te dice las cosas no como este evidente que lo usamos mucho precisamente para dar ejemplo, que Nostradamus, que 65 o 70% de las profecías que él dio, ninguna de ellas pegaron. Y las que pegaron tuvieron que acercarlas para que se pareciera que era lo que él había dicho. Dios no es loco. Entonces, ¿cómo es posible precisamente, pastor? Entonces, ¿vino de Dios o no vino de Dios? El diablo también habla. El diablo también muestra. Por eso en este día yo le digo, cuídese de quién le está hablando. Porque Dios no es loco. Usted puede ser que reciba una revelación, no significa que viene necesariamente de parte de Dios. Porque cuando viene de parte de Dios, hay 3 puntos bien importantes para que sepa de parte de Dios. 1, y si quiere anótelo. ¿Usted quiere saber si es de parte de Dios? Primero, lo primero que hace es glorificar el nombre de Dios. Segundo, Dios es claro en lo que Él dice. No presenta lugar a duda. Tercero, quien la dice se preocupa para darle siempre la gloria a Dios. Amén. Y si usted quiere tener seguridad de que es certera, tiene que tener, que es la número 4, cumplimiento exacto de lo que Dios le dijo. Alabado sea el Señor. Compruébelo. Ahí está. Y le dijo exactamente, tienes que ir a tal lugar y va a ir a tal casa, en casa de Simón el curtidor. Ahí está localizada cerca del mar. Y le dio exactamente la descripción de la casa y ellos lo consiguieron. Jope estaba aproximadamente a unas 40 millas de distancia de Cesarea. Hoy día 40 millas de aquí para allá son cerca casi de 1 hora, 50 minutos dependiendo. En mi caso serán como 35 minutos, ¿verdad? Si yo voy en el carro. Pero es fácil. Pero caminando sin ningún tipo de transportación era más de 1 día y medio. Era difícil. Entonces son más de 40 millas de distancia. Por tanto, era por unos caminos estrechos. Y ellos tenían que cuidarse precisamente por dónde iban. Por tanto, la experiencia inicial desde cuando Cornelio ve al ángel a cuando Pedro llega a la casa fueron 4 días. Exactamente 4 días. Mira la distancia. Y cuando llega, en el proceso, Dios le dice, cuando llegues allá, entiendes que hay un propósito mío y no te preocupes, envía por él. ¿Qué ocurre? Al día siguiente, Pedro tiene una experiencia. ¿Y por qué era tan importante que Pedro tuviese esta experiencia? Primero, hasta el día en ese momento, capítulo 10, no se le había predicado a los gentiles. Los gentiles no habían recibido ningún tipo de palabra. Los discípulos habían entendido que el evangelio era únicamente para los judíos y para todos los que se habían ido alrededor. Pero ellos no entendieron de que era también para ministrarle a aquellos que eran gentiles. Gentil, el término gentil viene del vocablo griego que significa extranjero. Uno que no es nacional. Entonces ellos necesitaban recibir esa palabra. ¿Cuál fue la experiencia con Cornelio? Con Pedro, perdón. Pedro tiene esta experiencia donde ve un gran lienzo y ve una voz que le dice por 3 ocasiones: mata y come. Pedro era vegetariano, además de ser judío. No creía en comer carne. Y él le dice: Señor, tú sabes que ninguna cosa inmunda o común yo he comido. Y el Señor le recalca, le dice: no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Alabado sea el Señor. Y se lo recuerda. Y Pedro en aquel momento no entendía y estaba meditando en aquella experiencia. ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver precisamente? ¿Por qué ahora voy a tener que dejar de ser vegetariano? No. El Señor lo estaba preparando por quien venía a buscarlo. Cuando se acercan los 2 siervos de Cornelio con el soldado, le dice: el Espíritu Santo le habla a Pedro, porque eso es lo lindo de parte de Dios. Cuando Dios te habla y hay un propósito envuelto, Dios va también a confirmar a otras personas de que este propósito viene de parte de Dios, porque Dios es un Dios ordenado. ¿Cuánto dicen amén por eso? Viene Pedro y el Espíritu Santo le dice: no temas en recibirlo, porque yo los he enviado, ve con ellos. Y Pedro entendió y se corrió. Y lo primero que le dice: mira,
a un judío no le he dado compartir, ya se le salió lo del viejo hombre. ¿Entiendes? Porque primero, Pedro había conocido al Señor. Segundo, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero se le salió el viejo hombre porque actuó como judío. Porque lleno del Espíritu Santo, aún él separaba su relación, porque él creía que únicamente, por eso le digo que él no había entendido todavía el plan de Dios. Y le llama precisamente a decir, a compartir con un gentil. Y dice, no me he dado, y se supone que yo no comparte. Habló como un hombre todavía bajo la ley, aunque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿No le pasa a usted que usted se encuentra personas con ese tipo de actitud? Personas que se llaman creyentes, pero son más legalistas que precisamente los judíos. Personas que precisamente le juzgan por solamente una apariencia en la forma de usted vestir. Y piensa que ellos son los últimos Coca-Cola del desierto. Aplausos con este famoso. Gracias, gracias. Gracias por hacer famoso. Pero no es cierto que muchas veces nos juzgan por decir precisamente, por poner palabrerías y decir precisamente juzgar unas condiciones basadas por experiencias personales y no necesariamente por una relación con Dios. No encontramos predicadores que muchas veces se montan en un tribunal, en un altar, se montan en tribuna y comienzan a hablar de conceptos personales basados más en conceptos humanos y dogmáticos más que por la palabra de Dios. Y condenan a todo el mundo diciendo, este va a entrar, pero este no va a entrar. Cuando nosotros ninguno tenemos la capacidad y tenemos que cuidarnos cada uno de una relación con Dios. Porque la salvación es dada para todos los hombres, pero el hombre, dice la palabra, que la tiene que cuidar con temor y temblor. ¿Cuántas veces nosotros con actitudes prejuiciosas cuando miramos, cuando primero juzgamos y pensamos precisamente que no es digno la persona de recibir, cuando Dios ha mirado desde el cielo y Él es quien juzga y determina quién es digno y quién no es digno de recibir su palabra y recibir su salvación? Pero a veces nosotros tenemos ese tipo de juicio y ese tipo de actitud. Pero también es cierto que por nuestras actitudes nosotros alejamos a las personas. Pero tenemos que cuidarnos que cuando decimos unas cosas las estemos diciendo por el Espíritu de Dios y no por nosotros mismos. Porque si usted no está consciente, mejor yo le invito para que usted cierre su boquita si usted no está seguro si viene de parte de Dios o no viene. Pero Pedro fue obediente al Espíritu Santo y dice, ustedes me quieren para algo, díganme para qué soy bueno. Y ellos le explicaron, él fue. Y en el camino todavía él estaba cuestionando la experiencia. Dice, Señor me ha indicado que no debo hacer acepción de personas, pero todavía no ha entendido el plan de Dios. Y por el camino van y se lleva un grupo de hermanos y llegan a casa de Cornelio. Cuando llegaron a casa de Cornelio, yo imagino que había una cantidad de personas como estas, porque no estaban preparados precisamente. Pedro no estaba, pero dice, wow, pero ¿qué está pasando aquí? Encontraron que estaba lleno el lugar, estaba lleno de amigos, y Cornelio personalmente fue el primero que lo recibió. Escúcheme bien, por favor. No voy a tomar mucho tiempo, pero necesito decir esto. Cornelio era temeroso de Dios. Estaba buscando a Dios, pero había unos errores en su vida. Lo primero que hizo Cornelio, pensar de que Pedro era Dios. Se postró delante de él y dice, no, levántate, papá. Si el papá hubiese estado, o sea, como hay algunos pastores hoy día, dice, sí, por favor, bésame el anillo. Sí. Otro dice, gracias, dame una ofrenda. ¿Me entiende? Sí, porque es así. Pero Pedro le dijo, unido por el Espíritu Santo, y lo dijo con mucha deferencia y con mucho respeto. Yo no hago por ofender, pero esta es la realidad que estamos viviendo. Amén. Pedro le dice, no, levántate, yo soy hombre igual que tú. Y una parte le dice, no me adora a mí, adora a Dios. Cuando el apóstol Juan está hablando en Apocalipsis, cuando Juan mismo se postra ante el ángel, le dice, levántate, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, porque es el único que merece la adoración. Alabanza al Señor. Cornelio se levanta y le comienza a explicar. Dice, hace 4 días yo estuve en ayuno y como hasta esta hora y tuve tal experiencia. Dice, y me dijo el ángel que enviara por ti, porque tú nos has de hablar la palabra. Hay una palabra que viene de parte de Dios, que Dios tiene que hablarnos a nosotros. Y Cornelio estaba en esa disposición, pero Cornelio todavía no había conocido al Señor. Entonces Pedro dice, ahora entiendo por qué Dios, y estoy parafraseando, ahora entiendo por qué me permitió esa experiencia.
Y él comenzó, dice, a hablar desde la experiencia del Señor Jesucristo y todo. Y dice que a un momento dado, mientras él estaba hablando de aquella experiencia, escucha bien esto, aquellos estaban recibiendo la palabra tan fuerte, le estaba haciendo tanto hueco, esa palabra tan poderosa, que dice que el poder del Espíritu Santo cayó y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y por primera vez registra la palabra en Hechos capítulo 10 que unos gentiles pasaron la misma experiencia que pasaron en Pentecostés los judíos hace unos capítulos atrás, en el capítulo 2 exactamente, donde vieron asentadas lenguas de fuego sobre ellos. Ellos no lo vieron asentadas sobre ellos, pero comenzaron a hablar otras lenguas. Cuando Pedro vio eso, dice: oh my God, ¿qué está pasando aquí? Ahora entiendo lo que Dios me quería decir. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, no hay hombre que lo pueda impedir. Y no somos nosotros nadie para decir quién puede, quién no puede. Quien determine eso es Dios. Pero hay algo que debe estar claro aquí esta mañana. Cornelio y su familia y sus amigos estaban a disposición de recibir esa palabra. Escúchenme. El plan de Dios siempre es el mejor. Dios nunca se equivoca dentro de su propósito. Pero hay una gran pregunta que se levanta como interrogante para algunos creyentes. Y es una tristeza ver que dentro de la iglesia usted ve creyentes que comenzaron de una forma y terminan de otra. O otros que no comienzan tan rápido pero terminan a toda capacidad. Pero el plan de Dios es que Dios quiere usarte y bendecirte. Dios quiere salvarte. Dios quiere tratar contigo. Pero tú tienes que acceder para entrar en el plan de Dios. A la hora de la verdad es esta, escucha bien. Si tú estás dispuesto a buscar a Dios, Dios va a realizar en tu vida lo que Él tiene planificado. Pero si tú no estás dispuesto, entonces vas a desviarte y vas a perder lo que Dios tiene para ti. No es la voluntad de Dios que tú te condenes. No es la voluntad de Dios que Dios me condene. Dios quiere salvarnos. Pero no solamente salvarnos, Él quiere bendecirnos y quiere prepararnos para usarnos. ¿Por qué es tan difícil entonces al hombre no entender el propósito de Dios? ¿Por qué? Porque lamentablemente hay cosas que tenemos todavía en nuestras vidas que nosotros no las hemos quitado. Y nosotros no podemos dejar que nada se interponga dentro del plan de Dios que Dios tiene con mi vida. Escúcheme bien. El plan de Dios es uno y nosotros no lo podemos limitar. ¿Qué está impidiendo para que el plan de Dios sea una realidad en tu vida? ¿Estás viendo cuánto tiempo ya tú llevas asistiendo a la iglesia? ¿Puedes tú decir que de verdad tienes una relación con Dios? ¿Tienes una experiencia con el Señor? ¿O todavía estás tambaleando y estás todavía confusa? No sabes cuál es la voluntad de Dios y piensas miles de cosas. Quizás esta sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una. ¿Y sabes por qué a veces no lo entiendes? Por las puertas que tienes abiertas. ¿Sabes por qué no lo puedes entender? Porque todavía hay cosas en tu vida que todavía tú estás permitiendo que estén ahí. Y por eso tú no puedes ver el plan de Dios con claridad. Dios no quiere que tú seas un religioso. De religiosos salimos. Dios quiere que tú entres en una experiencia de relación con Él. Que entiende quién es Dios. Que entiende que Dios es real. Que entiende que Dios habla. Que entiende que hay un Espíritu Santo. Que entiende que tú necesitas un bautismo. Que entiende que tú necesitas una relación. Que entiende que tú necesitas buscar su presencia. Que entienda que Dios es real. No es una fábula, no es algo inventado, no es algo por un libro de más de 2000 años viejo. No tiene más de 6000 años viejo, no importando el tiempo que tenga este libro, pero este libro todavía sigue siendo vigente. Este libro sigue transformando. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Pero el problema es que muchos hombres se desvían y no reciben esta verdad. Es porque todavía no han abierto sinceramente su corazón para recibir lo que Él quiere. Él no quiere que tú te pierdas, querido hermano. Él quiere que tú vengas no solamente los domingos. Él quiere que tú vengas todas las veces que sea posible para que te llenes, para que le conozcas, para que entienda que en otro tiempo nos hablaban de esto, pero nunca entendíamos, ¿sí o no? En otro tiempo nos hablaban, pero nosotros no entendíamos qué era tener una relación con Dios. Nos hablaban de una ceremonia, hacemos una ceremonia. Yo personalmente me conocía la ceremonia y yo sabía en estos momentos hacer, yo me atrevo a hacer lo mismo.
Pero la ceremonia no me llenaba. Era religioso, pensaba que estaba bien delante de Dios, pero no tenía una experiencia con el Señor. Cambió ese sentido en mi vida cuando yo pude comprender. Eso es lo mismo que el Señor quiere hacer contigo, conmigo. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué hay tanta gente todavía en este vaivén? ¿Por qué hay tanta gente que tú lo ves de aquí para allá y todavía hacen las cosas que están haciendo? ¿Dónde está el Señor en tu vida? ¿Por qué todavía cuando miramos, y lo digo con mucho respeto, en algunos yo veo oscuridad, como puertas que están puestas, como cosas que quizás dice, aquí yo no quiero que tú entres porque yo no quiero que conozcan esta parte de mi vida? Cuando Dios, ante el Señor, somos cartas abiertas. ¿Habrá algo que usted y yo podamos negar al Señor? Usted me lo podrá negar a mí, usted me podrá engañar, claro que sí. A mí me han engañado miles de veces. Yo he caído y personas que yo la he visto tan amable, un montón de cosas, y después por la espalda, usted no quiere saber. Si alguien tiene razón de hoy día no servirle al Señor, soy yo. Se lo digo con todo mi corazón. Porque mire que yo he sido defraudado al ver tantos cristianos mentirosos y tantos que aquellos te dicen ser una cosa y no lo son. Con esto yo no te estoy ahora mismo dando el derecho para que tú no tomes la decisión, al contrario. Yo pensaba que esta era la verdad hasta que conocí la verdad. Y yo pensaba que cuando yo llegué al Evangelio, esto era lo más maravilloso, tenía que ser perfecto. Surprise, surprise. Me di cuenta de que es una decepción en ocasiones. En algunos. Pero según algunos me decepcionaron, vi la otra parte. Y vi también que había gente sincera, gente buena, gente linda, gente que de verdad estaban en el mismo proceso que yo estaba, gente que de verdad estaba buscando al Señor. Y yo vi, hay esperanza. El Señor me dijo algo, dice, los ojos puestos en Jesucristo. Hebreos 12, autor y consumador de nuestra fe. Hay un plan de Dios para mi vida, pero en un momento dado tuve quizás la turbulencia de que ese plan no se realizara. ¿Por qué? Por la decepción de muchos que encontré en mi camino. Pero no he parado, porque creo que el plan de Dios es uno y es maravilloso. Y es el mismo plan que Dios tiene para ti. Pero tú tienes que dejar y entender que cuando vienes a los pies del Señor, no hay nada. Tú tienes que venir y literalmente, si pudiésemos llamar así, hermano, tú tienes que espiritualmente desnudarte delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque como quiere el Señor lo sabe todo. El Señor sabe lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Y cuando Dios te dice que hagas algo, hazlo. No le pongas peros intermedios para que Dios no pueda realizar lo que Él quiere realizar. Tú y yo tenemos que estar claros en algo, hermano mío. Si tú quieres que Dios te transforme, tú no puedes venir con puertas ocultas delante de Dios. Sé sincero, porque como quiera Dios lo sabe todo. Yo quizás no he llegado a alguna de sus casas, pero el Señor ya está en sus casas. Quizás yo no he visto nada de lo que hay en su casa, pero el Señor sabe lo que hay en su casa. Y el Señor sabe lo que usted está haciendo. Pero Él quiere que su relación con Él sea transparente, sea diáfana, sea limpia, sea hermosa. Usted tiene que abrir su corazón sinceramente si usted quiere un cambio en su vida. ¿Sabe por qué Cornelio pudo tener esta experiencia? Porque aunque él no entendía y aunque él no conocía, Dios miró su corazón y vio que él tenía un deseo de conocerle. Y logró recibir aquella experiencia. El Señor te dice lo mismo. Yo quiero tratar contigo. Pero no se trata de lo que tú hagas. Es que entiendas que tú necesitas recibirme. Que tú necesitas entrar en una relación con Dios. El plan de Dios siempre es mejor. Pero el plan de Dios hay que entenderlo. Tienes que entrar por Él. Pero no podemos servirle a Dios a medias. Porque el que quiera servirle al Señor a medias, no le va a poder servir. Shakespeare dijo, to be or not to be, that is the answer.
And that is the question. To be or not to be. O somos o no somos. ¿Sabe lo que me mantiene a mí sirviéndole al Señor por 31 años? Y cierro con esto, sí. Es esto. Ha sido la experiencia que yo he recibido con el Señor. No hay nada comparable con esto. Esto me ha marcado. En buena y en mala, con las dificultades que he tenido, con las decepciones que he recibido, y que quizás yo he podido en un momento dado causarle a aquellos que a veces yo amo. Aún así, Dios ha sido misericordioso en mi vida. Pero yo he entendido algo, y es que el Señor lo sabe todo. Y Él pide integridad. Porque si yo no soy íntegro, yo no puedo hablar de algo que yo no tengo. Y yo no puedo dar algo que yo no poseo. Y eso es lo mismo para usted como cristiano. Dios quiere que usted sea íntegro, pero que sea limpio, que sea transparente y que no esconda su vida delante de su presencia. Como quiera, Él lo sabe todo. ¿A quién engañamos? A nadie. Pero se le sirve al Señor con integridad, con limpieza. ¿Tú quieres cambiar? Es posible. ¿Hay algo que Dios quiere hay algo que tú necesites que Dios quite de tu vida? Es posible. Y créeme que te lo quita instantáneamente. Pero tiene que haber una disposición de querer cambiar. ¿Cuánto lo deseas? ¿Cuánto amas el plan de Dios en tu vida? ¿Cuánto tú de verdad dices que lo amas? No me lo digas a mí, no me impresiones a mí, porque yo he sido muy defraudado. Impresiónalo a Él, porque Él sí sabe quién tú y yo somos. Incline su rostro, por favor. La experiencia de Cornelio fue maravillosa. Si Pedro, dentro de su prejuicio, se hubiese dejado llevar por él no hubiese predicado la palabra. Pero el Señor lo preparó con aquella experiencia del lienzo y le tuvo que hablar, porque en Pedro había todavía mucho prejuicio, a pesar de que conocía al Señor. Pero dentro de los prejuicios hay un plan de Dios determinado para nuestras vidas. Pregúntate cómo tú has llegado aquí. No pienses que es casualidad. Dios ha usado a alguien para ministrarte, para hablarte. Y por esa razón tú estás hoy aquí, por su gracia, su misericordia. Pero Dios te ha traído no para que escuches palabras hermosas, o para que veas un predicador que quizás sabe predicar bien o enseñar bien, o quizás te sientas bien entre la gente. Hay algo más. Hay un propósito, hay un plan de Dios, y el plan es que Él quiere que tú le conozcas como nunca, pero que también le sirvas y entienda que hace falta dar un paso más para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. No tuerzas el propósito de Dios, porque si lo tuerces, entonces nunca verás lo que Dios quiere hacer en tu vida. Camina, esfuérzate, haz lo que Dios te pide y tú verás cómo Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes que tener cuartos oscuros todavía con el Señor? ¿Por qué hay cosas que están a medias todavía con el Señor? Esa no es la voluntad de Dios. Cornelio decidió, recibió, y por eso recibió. Porque estuvo dispuesto, y por eso fueron bautizados, porque había un deseo genuino en ellos. ¿Existe en ti un deseo genuino de encontrar al Señor? Él lo está haciendo, pero no divagues en tu camino. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Léalo, Proverbios 14:12, perdón. No te confundas. El plan de Dios es uno. Es posible que ese plan sea una realidad.
no hagas que Dios gire alrededor de ti. Haz posible que tú gires alrededor de Él. Si hay alguna persona que necesita de verdad, sabe que Dios te ha tocado, pero quizás en un momento dado te has desviado en el camino. Sabe que el Señor ha tratado contigo, pero por alguna razón ha habido un descuido. Sabe que de verdad quieres recibir esta experiencia, aunque lo hagas, aunque tengas que volver al frente. Pero usted sabe, pastor, cuántas veces yo tengo que venir al frente por lo mismo. Hazlo una vez más, pero esta vez hazlo consciente, hazlo seguro, hazlo con una decisión firme que vas a hacerlo. Hoy el Señor te dice: ven a mí, conóceme. No esperes ir al cielo si no me conoces. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Lo dice el Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien que necesita del Señor en este día? Amén. ¿Habrá alguien más? Con tus ojos cerrados, por favor. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien que necesite decir: Señor, yo un momento dado en el camino me he desviado y he perdido el plan tuyo para mi vida, pero hoy yo te pido que me ayudes a retornar ese plan? ¿Cómo te sientes hoy? Si te sientes defraudado, si te sientes decepcionado, si te sientes como que te has alejado del Señor, tú tienes que venir aquí al frente.